Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar el diseño deportivo de Courtois, el jugador del Real Madrid, arquero principalmente. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar a la capa Courtois principal y vamos a crear con la herramienta de texto el número uno. Y lo que estoy haciendo en este momento es cambiándole el color en donde tenga yo referencia y lo pueda ver un poco más, porque pues, obviamente si se coloca blanco no se va a ver sobre el papel, sobre la mesa del trabajo. Ahí lo que estoy haciendo es acomodando el número de manera tal que me quede en el centro y pueda ubicar al arquero en este caso. En este caso le voy a cambiar la tipografía y voy a hacer una que sea más clara y que me sirva para la composición, lo que requiero. Entonces estoy buscando una que me quede mucho mejor. ¿Listo? Entonces ahí ya la elegí. Esa me parece que se ve muy bien, se ve notoria, es ancha, no es tan delgada y me sirve para lo que quiero. Listo, ahí estamos ubicando al jugador. Mi idea es que quede un pie por fuera y que haga el efecto de como si estuviera saliendo del número, ¿listo? Esa es mi idea. Entonces, ahí estoy tratando de acomodarlo para que quede como quiero. Listo, una vez teniendo el jugador ya acomodado, lo que voy a hacer es irme a buscar una imagen para colocarlo y tenerlo como de fondo. Una imagen de Courtois en el... Aquí aparece como el del Chelsea. ¿Listo? Pero como esta imagen no se va a ver en el momento de hacer el diseño, es decir, el escudo, entonces pues no tengo ningún problema en que sea de otro equipo, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es acomodándolo porque le voy a meter una capa, ¿listo? Le voy a meter una máscara, perdón, una máscara de recorte, ahí ya se la coloqué al número, entonces siempre la imagen sobre el número y darle Alt para crearle la máscara de recorte. ¿Listo, muchachos? Aquí lo que hice fue darle doble clic al texto y agregarle esta opción, que esta opción me va a permitir jugar un poquito con el uno y generarle un poquito de relieve o un poquito de contorno, por llamarlo así. Ahí estoy probando uno, pero no me gustó, para que pues quede un poco mejor, ¿sí? Y resalte un poquito más. Aquí se me estaba yendo una imagen que no era, entonces lo que hice fue acomodarla porque se me quitó la máscara de recorte del número que ya tenía. Entonces ahí lo que hice fue corregir y ubicar la imagen como era. Entonces la coloqué en la parte de atrás y ya se arregló la parte que era del número uno con la máscara de recorte de la otra imagen. ¿Listo? Aquí iba a ser un degradado, pero dije no, va a cambiarlo y más bien le va a aplicar quizás una máscara de recorte, pero antes de eso voy a ubicar la imagen un poco más grande. ¿Listo? Para ahorita poderle aplicar la máscara de... Listo. Ahí ya le apliqué esa máscara y luego lo que voy a hacer es colocar con la herramienta borrador y generar un difuminado para que la parte de abajo me quede blanca, listo. Pero entonces siempre tengan en cuenta utilizar un pincel que sea suave, no el duro, y bajarle un poquito la opacidad para que no vaya a quedar tan marcado y quede difuminado, ¿listo? Entonces ya comando un poquito ese difuminado, lo que quiero hacer es crear una capa uniforme, ¿sí? Un color uniforme para podérselo aplicar a la imagen que acabé de realizar. ¿Listo? Entonces ahí ya elegí el color azul, pero entonces le quise bajar un poquito la opacidad para que no quedara tan marcado. ¿Listo? Entonces ya lo disminuí un poquito. Yo iba a ir jugando con el tema de la opacidad en los elementos, que siempre es importante jugar con todos esos valores y mirar cuál queda mejor. ¿Listo? Para que siempre lo tengan en cuenta. Ahí estaba revisando si me iba quedando bien o tenía que irle agregando algo. Entonces ya de una vez teniendo todo esto y que ya puede difuminar la imagen de atrás, ya lo que quiero hacer es empezar a hacer el efecto de composición con el jugador Courtois, ¿listo? Para eso siempre me voy a ir a la herramienta, sobre el texto y le va a dar control y le va a dar clic derecho al número uno, siempre a la imagen que le quieren aplicar como esa máscara, ¿listo? Y ya después de que le hayan hecho eso, se van a la capa de arriba y ahí ya se puede ir haciendo este efecto, ¿listo? Igual ustedes en el video pueden colocarlo
un poco más despacio para que vean bien el paso a paso y verá que no es complicado. Ustedes simplemente le meten como esa capa, esa máscara ahí para que puedan jugar un poquito con eso, ¿listo? Y ya lo que hice fue simplemente con la herramienta pincel, em, donde está la máscara de recorte, eh, volver a colocar las partes del jugador que quería. En este caso yo dejé un pie, el pie izquierdo del jugador, no lo coloqué completamente precisamente porque quería que quedara como dentro del uno y solo el pie derecho saliera y se viera un poquito mejor, como que diera ese efecto de 3D, por llamarlo así. Aquí ya empecé a jugar un poquito a duplicar la capa de color y se lo ajusté a la otra imagen, a la imagen de arriba, para darle un tono más uniforme a la composición. ¿Listo? Ahí estoy revisando que todo vaya bien, que me cuadre, porque hay veces de pronto no cuadra, entonces siempre ténganlo en cuenta, que hay momentos en que ustedes van a jugar mucho con los colores, como estoy haciendo en este caso, y estaba mirando qué colores me combinaban más, y no quería tampoco que se perdiera el jugador, pues porque era un azul, por llamar un azul pastel, un agua marina, un aguamar, entonces tampoco quería que se perdiera ese tono, ¿listo? Entonces ahí lo que hice ya fue colocarle un destello. Entonces ya me fui a la capa de herramientas, a la ventanita de herramientas y yo tengo un listado donde están, pues digamos que tengo diferentes tonalidades de pinceles y pues puedo jugar con el tema de las luces, si quiero hacer otro tipo de efectos. Entonces eso es muy bueno, ¿listo? Acá estaba tratando de ubicar, pero no me combinaba las luces, ¿listo? Todo es de ir probando. Aquí me demoré un poquito en elegir qué pincel se acomoda mejor a la composición porque no quería que la luz entrara desde la parte de arriba, sino de los lados. ¿Listo? Entonces ya aquí fui probando y mirando qué pincel me iba a combinar más. Y listo, aquí me pareció bien y lo único que hice fue darle como un tipo reflejo para que el reflejo quedara no en la derecha, sino en la parte izquierda de la imagen, ¿vale? Listo, ahí ya estoy acomodando y la luz ya me empezó a gustar, pero obviamente lo que les decía, va a hacer que quede en el otro costado, en el costado izquierdo, entonces ahorita lo va a girar. Ya una vez teniendo eso, le creo una máscara de recorte y bajarle la posición un poquito. ¿Para qué? Para que al momento de hacerle la máscara, la capa, la máscara a la luz, yo pueda borrar esas partes que no requiero en la imagen. ¿Listo, muchachos? Digamos, ahí está todo el destello de la luz, pero más adelante lo voy a eliminar la parte del costado izquierdo. Ahí ya le creé, del costado derecho, perdón. Con la herramienta borrador, lo único que voy a hacer es eliminar esas partes porque la luz va a estar entrando por la parte izquierda que nosotros estamos viendo desde la pantalla, ¿ok? Si se pueden dar de cuenta, ya lo eliminé. Y lo que quiero ahora es crear un poco de luz al jugador Courtois para que se vea bien. Entonces ahí ya lo mismo de siempre, muchachos. Se coloca la máscara en la parte de abajo para el otro jugador y lo que hago es bajarle un poquito la opacidad y con el pincel lo coloco en color blanco y empiezo a hacerle un poquito de luz al jugador en la parte izquierda, pues para que obviamente tenga más sentido la composición y no se vea el destello a la izquierda, pero no se vea la luz que le refleja al jugador. Entonces, por lógica, tiene que ir una luz en el jugador. En este caso, yo no le apliqué una sombra al costado derecho, porque precisamente del todo no le estaba pegando una sombra a ese lado. Entonces sentía que iba a quedar muy opaco. Y aparte la imagen ya tiene esas composiciones con esas sombras negras fuertes, como lo pueden ver en las piernas. Entonces digamos que no requería meterle un contraste, pues porque iba a quedar muy oscuro y la imagen se iba a perder. Entonces eso no queríamos. Ahí ya, ya terminando de hacer todo eso, empecé a jugar ya con la opacidad y mirar que no quedara tan fuerte y lo que hice fue difuminar para que resaltara un poquito más el jugador Courtois, ¿vale? Ya el otro azul iba a quedar muy marcado, y iba a perder la imagen. Aquí le bajamos un poquito a todos esos detallitos para que pueda resaltar. Y aquí otra vez estaba verificando que todo se encontrara en orden. Y pues posteriormente a eso ir colocando los otros elementos, que ya en este caso iban a ser las palabras, los textos. Entonces, para terminar de complementar el diseño, porque sí o sí toca, en la mayor parte de los diseños a mí me gusta que lleven texto para darle un dinamismo a la imagen.
Aquí lo que estaba colocando ya era el nombre del jugador. En este caso estaba probando las tipografías y las principales que tengo ahí son las que más uso. Entonces ustedes pueden ver en el video por si las quieren descargar. Ahí pueden pausar, darle pausa al video y mirar cuáles son las que yo más utilizo. Ya teniendo eso, lo que hice fue borrar, eliminar la parte que no quería. En esta parte solo quería que fuera Courtois. Eso sí, tenga presente, Courtois, Courtois, le tienen muchos nombres, ¿no? Pero en mi caso yo le digo Courtois, que es normalmente como lo llaman. Aquí quise jugar con la tipografía y cambiársela para ver cuál me queda mejor. Y ya con esta, pues me pareció que queda muy bonita para el diseño que tenía, la composición. Y ya lo que hice fue empezar a agrandar y achicar un poco la fuente, la tipografía y mirar para poderla ubicar en la parte de abajo. Ahí ya hice un duplicado, hice una copia con control J, ustedes realizan eso y anoté Real Madrid, Real Madrid y lo que hice fue ahorita acomodar el tamaño y posteriormente a eso quise jugar con el uno y con Courtois, que es el jugador principal, y tomar todo ese grupo, seleccionarlos y ponerlo un poco más pequeño, colocarlo un poco más pequeño para que yo pudiera colocar la tipografía en la parte inferior del diseño, ¿vale? Entonces ese era mi cometido. Ya una vez habiendo arreglado ese tema, lo que hice fue colocar la parte del Real Madrid abajo y la parte de Courtois. Está un poco indeciso si dejar Real Madrid en la parte de arriba o en la parte de abajo. eh, pero yo dije, no, voy a colocar mejor el Courtois en la parte de arriba y dejar el Real Madrid porque básicamente se trata del jugador. Entonces quería que resaltara un poquito más el Courtois. Aquí ya comencé a jugar un poquito con el tema de la tipografía y la iba a dejar itálica, pero dije, no, mejor la dejar normal bold, solo que un poco más pequeña, ¿listo? Y con otra fuente para que se viera como un poco contrastada y no se viera tan repetida con el corto del Real Madrid. Y ahí lo que simplemente estoy haciendo en esta capa es renombrarla. Acuérdense siempre de renombrar las capas, es mucho mejor, se trabaja mejor, un poco más ordenado. Tengan claro que cada diseñador maneja un estilo diferente al momento de diseñar. Entonces, en mi caso es así. Aquí ya lo que hice fue tomar la herramienta pincel y con el clic derecho abrí ese cuadro y es donde puedo jugar con la sombra, el ángulo que quiero que quede la sombra, pero en este caso no me cuadró como lo estaba haciendo. Entonces dije, no, lo voy a colocar más plano, un poco más ancho y voy a hacer que como si estuviera dando el pisotón y de esa manera sí me gustó un poco más porque da más ese efecto. Entonces lo hice un poco más abajo para que no quedara tan encima del pie y hiciera el efecto de como si el pie estuviera como unos 5 centímetros del piso, ¿listo? Ya ustedes siempre crean una capa aparte para crear esas sombras, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí ya lo que hice ya es otra vez volver a jugar con la opacidad de los elementos para que quedara pues un poco más organizado, no vaya a quedar tan estallada la imagen, porque al fin del video, o lo que yo siempre hago al terminar los procesos es crearle, meterme al filtro de cámara RAW y hacerle como un arreglo fotográfico pues para que se vea más bacano, por decirlo así, ¿listo? Que un resultado mejor. ¿Vale? Ahí yo siempre agrego esas guías. Ustedes siempre lo pueden ir yéndose a la opción de vista en la parte superior y donde dice herramientas guías, nueva composición de guías y pues ustedes abren esa opción y ya colocan los cuadritos que se están viendo en pantalla, las cantidades que ustedes quieran, ¿listo? Si quieren hartas, poquitas, entonces ya va a gusto personal, ¿vale? En este caso yo siempre las tengo habilitadas con esa opción, me parece que quedan súper bien, ¿vale? Aquí lo que hago siempre para mí es colocarle una marca de agua. Me gusta colocarle una marca de agua a mis diseños, pues porque no falta la persona que se robe los diseños. Lastimosamente en las redes pasa de todo. Entonces digamos que lo tengo ahí para, para esa marca de agua y pues para que obviamente la gente ya sepa quién soy, ¿vale? Ahí ya estoy ultimando los detalles del diseño. Digamos que aquí lo que hice fue duplicar esa capa de Courtois y lo que hice fue meterle en opción otro ruido y darle en luz suave y eso hace que se vea más contrastado y sea un poco más HD, ¿vale? Yo siempre hago eso en los diseños y me gusta el resultado porque resalta más esos blancos y esos negros de la fotografía y me gusta que se ve más HD, por decirlo así.
¿Listo, muchachos? Ya teniendo todo eso, le voy a agregar una textura para que no quede tan plano el diseño. Siempre lo hago, no en todas, pero sí, en este caso sí requiero meterle una textura, entonces esa textura la voy a poner en trama, voy a colocar en opción trama para que no se note tanto, pero cuando ustedes acerquen el diseño sí se va a ver esos detallitos de la textura. Ustedes ahí acaban de ver cómo se ve esos rasgaditos mínimos y eso me gusta al momento de la composición, lo hace ver, no lo hace ver tan plano, ¿vale? Si se dan de cuenta en el número uno, ya se ve ese efectico, ya no se ve tan nítido, sino se ve esos rasgaditos blancos. Entonces me parece que es una muy buena acción que ustedes siempre le coloquen textura, dependiendo, claro está, del diseño, ¿no? Porque todas no van a salir bien. Entonces ya depende del diseño, ¿vale? Entonces, ya una vez teniendo todo eso y lo que les comenté, empiezo a crear unas carpetas que ya es para la parte final. Ya creo las carpetas. En este caso, estaba cometiendo un error que no se les olvide y no les vaya a pasar. Y es que la capa de abajo que yo tenía, que hice fondo, la dejé por fuera de la carpeta que seleccioné. ¿Listo? Entonces junté todos los elementos, pero no junté la parte del fondo. ¿Listo? Entonces esa parte del fondo era esa parte blanquita que se ve en la parte en la parte inferior. Entonces les dejé esta parte del video. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar y a veces uno se mata la cabeza y no encuentra el error, pero a veces son errores muy mínimos y le pueden pasar a cualquiera, inclusive a mí que ya llevo tiempito haciendo los diseños, y es por lo mismo, porque uno está tan enfocado en el diseño que no se da cuenta de las capas, ¿vale? Entonces yo creí que tenía duplicado de ese fondo blanco en mi diseño, pero entonces me fijé que no lo tenía. Entonces ahí lo que yo hice ya fue eliminar la capa y ya pude organizar, encontré el error que era el del fondo blanco. ¿Listo? Y yo ya no, perfecto, es que este es el error, yo no coloqué este fondo que es súper importante, no lo coloqué en la carpeta, ¿vale? Entonces, pues por eso me quedó por fuera y ya pues lo único que hice fue agregarla para que me quedara ahora sí de la manera correcta. Entonces, siempre ténganlo en cuenta, muchachos. Les dejé esta parte del video porque a veces suele pasar y se confunden, ¿vale? Ya una vez eso, yo siempre duplico esa carpeta y le doy control E para que me quede una imagen, así como estamos viendo en pantalla. Aquí ya en adelante, muchachos, lo que hice fue siempre arreglarle, colocarle textura, la claridad, borrar neblina, es algo con las tres cosas principales con las que yo juego, ¿vale? Y en la parte de ruido. Entonces aquí ya empecé a hacer el proceso de cortar, de arreglarlo, de modificarlo, de mirar si me queda súper bien. Les voy a dejar este pedazo porque a veces me lo preguntan, que a veces corto el video y no les muestro, pero entonces ahí les muestro un poquito de lo que yo hago al final de la imagen, pues para que la imagen quede bonita en el resultado final. ¿Listo, muchachos? Entonces espero les guste el video. Deja tu like, suscríbete si te gustó y nos estamos hablando. Hasta la próxima.